saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, está al tanto de lo que ocurre en el mundo de la inmigración en Estados Unidos para ayudarnos a todos a entender nuestra realidad y para ayudarles a ustedes que necesitan precisamente una evaluación de sus casos para que sepan qué hacer y qué no hacer. Abogada, la saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Hola, bien, Vicente, gracias a Dios aquí como todos los jueves para hablar sobre inmigración. Qué bueno, me da mucho gusto, abogada. La pregunta insistente de todos los jueves de su servidor, ¿hay algo nuevo en el tema de la reforma migratoria, en el tema de inmigración en Estados Unidos? ¿Qué hay en torno a la reunión, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, hace unos días en la Ciudad de México? ¿Esto genera algo para la audiencia, para nosotros? Bueno, mira, Vicente, verdaderamente lo que se reportó fue una visita muy cordial donde trataron sobre más que nada el problema que están teniendo en la frontera sur, tanto en el lado de México como en los Estados Unidos, por los miles, ya cientos de miles de personas que están entrando o queriendo entrar, ¿no? a los Estados Unidos, pero están entrando por la vía de la frontera sur y que verdaderamente pues ya están viniendo de países que antes nunca ni siquiera hubieran pensado venir. Y es un desastre para todos, ¿no? Y entonces, pues, el presidente de México y Mallorca estaban hablando de qué hacer y cómo ayudarse para tratar con tantas personas que están allá. Pero en el Congreso de los Estados Unidos lo que se oye es de que los dueños de las grandes empresas, los dueños de las grandes industrias quieren que haya una reforma, todo lo hablan sobre cómo ayudar a que gente que se pueda trabajar o traer gente que tengan ciertos conocimientos que se necesitan en esas empresas, pero no necesariamente para ayudar a que la gran cantidad de personas que ya están aquí, que han estado aquí por muchos años, lleguen a arreglar. Y pues esa parte de la conversación no se mueve porque los que lo proponen son los demócratas, los republicanos no quieren ese tipo de reforma. Pero ahí siguen peleando, vamos a ver qué pasa. Así es. Mire, entonces la cosa complicada, entonces lo que nos está diciendo que parece no haber progreso, y creo con más razón los que ya están en Estados Unidos no se deben quedar con las manos cruzadas, las construcciones que ya existen, abogada. Bueno, mira, Vicente, como hablamos casi todos los jueves, lo que hay que hacer es hacer lo que uno puede con lo que ya la ley tiene, porque hay millones de personas en los Estados Unidos que han vivido acá muchos años y que si de verdad se ponen a enfocarse en lo que tienen, pudiese haber maneras de arreglar, pero todo el mundo está esperando por esa reforma, por esa manera que ellos quisieran que fuera como que a todo el mundo le dieran estatus legal sin tener que hacer nada, y eso no creo que va a suceder. Entonces, la mayor parte hay muchas personas que pueden hacer algo con lo que ya la ley deja que hagan. Y al mismo tiempo hay muchas personas que pudiesen hacer ciertas cosas, pero empiezan o lo dejan o no saben o se meten a hacer algo que verdaderamente no deberían haber hecho. Y eso pues es un problema, pero por eso estoy acá, porque tenemos que hablar de esos problemas, pero también alentar a que todos los que pueden hagan algo con lo que tienen. Así es, que hagan con lo que tienen, y por eso les pedimos que hagan una evaluación de su caso completamente gratis, que llamen desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465, 773-847-6465, y desde México, para las familias a las que se les pueda ayudar, marquen al 001 773-847-6465, 001-773-847-6465. Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo y claro:
de saber lo que uno tiene para poder moverse o para poder saber hacia dónde dirigirse, obviamente con la guía, con la orientación de ustedes, abogada. Exactamente. Mira, ayer mismo estuve teniendo una conversación por Facebook con una señora de México que me mandó el mensaje de que necesitaba una orientación y me contó de que ella ha sido casada con un señor americano por 20 años y que trató de arreglar. Fue algún abogado y se suponía que le habían hecho los trámites para poder arreglar. Y ella estaba convencida de que todo estaba perfectamente bien, cuando entonces le salen a lo último, después de haberle cobrado miles de dólares, de haber pasado ya tiempos, le salen con que no puede arreglar porque inmigración sale diciendo de que ella había entrado ilegalmente a los Estados Unidos con papeles falsos de algún ciudadano americano y además de que había sido entradas múltiples. Bueno, entonces ella estaba muy confundida, también muy enojada, ¿no? Porque pues no pudo arreglar y no ha podido arreglar. Y entonces yo empecé a conversar con ella sobre ciertas cosas porque hay ciertos problemas que las personas tienen porque quien sea que les esté ayudando o no les hace las preguntas o si se las hace no aclaran qué es lo que quiere decir alguna de esas cosas que nosotros los abogados preguntamos. Entonces, vamos a poner, en el caso de esta señora, ella entró a los Estados Unidos sin papeles, ¿no? Pero y se casó con un señor con el cual ha estado casada por 20 años, que es ciudadano americano. Entonces, cuando uno va a tratar de hacer el arreglo a través de un ciudadano americano, el hecho de que uno esté casado con el americano no quiere decir que le van a dar la residencia. Lo que quiere decir es que la invitan a hacer el proceso porque se casó con un residente o con un ciudadano americano. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque no es una garantía, lo único que es una ayuda, una gran ayuda el tener un americano que sea el que está pidiéndolo a uno, y sobre todo como esposo o esposa. Bueno, entonces, si uno hace el papeleo sin pensar más, solamente pensando de que porque uno es casado con un americano le van a arreglar, ahí uno comete el primer error y un error súper grande, porque verdaderamente es como, ya le digo, es como una invitación, pero ya cuando uno ya le invitaron a la fiesta y entró a la fiesta, entonces uno tiene que entregar los documentos de uno. Y cuando ya uno hace la solicitud y manda huellas, ellos sacan los documentos que ellos tienen de esa persona, de esas huellas. Y efectivamente, en el caso de esta señora, cuando hicieron el proceso sin hacer lo que tenían que haber hecho, de hacer esas preguntas, de estar claros de qué es lo que ella tenía, pues le salió de que ella se suponía que había entrado ilegalmente una vez cuando la pararon en la frontera y le hicieron huellas y salía como que había también tenido algún tipo de documento de algún ciudadano americano. Y entonces le dice, no, y además entonces tiene entradas múltiples, es decir, que usted entró más de una vez. Y ella decía, pero yo no entré más de una vez. Yo estoy aquí y he estado aquí ya hace muchos años. Entonces, ahí es donde viene la explicación. Si uno está entrando por la frontera y se encuentra con que hay un oficial de inmigración que los detiene, en ese momento uno tiene que entender de que uno entró ya a los Estados Unidos, porque uno no va a encontrarse a un oficial de inmigración americana si está todavía en México. Tiene que ya estar en los Estados Unidos. Entonces, aunque no los molesten mucho, aunque los traten bien, aunque le saquen huellas y fotos, pero no le hagan mayor cosa, aunque no los manden a la cárcel, no hagan nada feo y nomás lo devuelvan, le digan que se vayan, eso fue una entrada ilegal a los Estados Unidos. Y si le tomaron huellas y si le tomaron foto, eso se queda en el récord de usted para el resto de su vida. Ahora, después con el tiempo, pues uno hace lo que uno hace, ¿no? Algunas personas entran otra vez, puede ser que las vuelvan a parar o puede ser que no, otros se van, no regresan más. En el caso de esta señora, obviamente, ella regresó porque está aquí hace 20 años, casada con un ciudadano americano. Entonces, ya no es una entrada ilegal, son dos entradas ilegales que ya no va a poder decir que no, porque una, ellos lo tienen con las huellas, y la otra porque ella misma pidió que le reconocieran el matrimonio con ese señor. Por lo tanto, ella tiene dos entradas ilegales. Y ahí es donde viene la confusión de quién puede y quién no puede.
En el caso de una persona que se casó con un ciudadano americano, que nada más entró a los Estados Unidos ilegalmente una sola vez y nunca más, es decir, no 2 veces, no de que me pararon en la frontera y después estoy aquí, por lo tanto ya son 2 veces, una más, una sola vez. Con una sola vez, entonces el ciudadano americano puede pedirle a los Estados Unidos que le den un perdón a la señora, que hubiese sido un perdón bastante rápido y común, que es el que se hace aquí en los Estados Unidos antes que la persona vaya a Juárez a terminar el caso. Y usualmente, si lo hacen a través de mí, va a estar aprobado, pero ese perdón tiene que estar aprobado antes de que se vayan a Juárez, para que cuando ya estén en Juárez, lo único que hagan es las últimas papeleos y le entreguen la residencia. Sin embargo, cuando uno llena la solicitud y resulta que salen esas otras cosas en el expediente, y a veces se la mandan al abogado y le dicen, bueno, es que esta persona no va a poder hacer lo que ellos dicen que quieren hacer. Esta persona tiene que ir a Juárez primero, antes de que, y no va a poder hacer ningún tipo de perdón, y entonces, estando en Juárez, veremos. Ahora, eso quiere decir que la persona le están contando las 2 entradas ilegales. Cada entrada ilegal se supone que tiene un castigo de 10 años, es decir, que no va a poder arreglar por 10 años. En el caso de ella, pues claro, ella no se fue, está aquí, pero estaba muy molesta porque nadie le había hecho esa explicación. Nosotros le hacemos esa explicación a nuestros clientes desde el principio, si es que vienen queriendo hacer algo que nosotros vemos que cuando ya le hacemos las preguntas, y como le hacemos las preguntas de la manera que ellos puedan entender que le estamos tratando de preguntar cuántas veces va a salir en el sistema de que usted estuvo tratando de entrar a los Estados Unidos. Y le digo, en muchos casos la persona nos dice que una vez, porque ellos dicen, yo entré una vez, estoy aquí. Sí, pero el problema es de que no están contando las veces que cuando trataron de entrar, ya vieron a un oficial americano. Y cuando ya vieron a un oficial americano, eso fue una entrada ilegal también. Entonces ya no es una, ya son 2, a veces 3. Tuve un señor que una vez tenía 5. Así que el problema es que entonces ya no es lo mismo. Y eso es el problema que yo le veo cuando oigo personas que vienen y me hacen estos cuentos, porque se hubiera podido evitar si la conversación hubiese sido antes de que mandaran ningún papel a inmigración. Hay personas y hay parejas sobre todo que han decidido o deciden de que aun cuando los van a castigar de esa manera, de que se tienen que ir a México y que le van a poner el perdón grande de 10 años, que lo van a hacer y lo van a hacer porque ya estando en México se puede pedir otro tipo de perdón que es un poco, se parece al primero, pero es hecho ya cuando la persona ya está trabada ya en México y se hace para que le quiten, le acorten la cantidad de años que pueda estar castigado allá. Entonces, en vez de 10, es posible que la persona entre una cosa y otra, entre los trámites que vienen y van, vaya a tener que estar allá 3, 4 años. Pero a los 3, 4 años le da la residencia permanente y la persona ya entra como residente permanente y el resto de lo que hubiese sido el castigo pues queda perdonado. Pero también depende de lo que tengan en contra de la persona, porque entonces vamos a poner esa situación de que vino con papeles falsos o que hubo alguna otra cosa, algún otro agravante, los cogieron con drogas, lo que sea, pudiese quitarle a uno esas posibilidades. Entonces, por eso es que lo más importante en un caso migratorio es la conversación con el cliente antes de mandar ningún papelito a inmigración. Y si no se acuerdan de lo que sucedió en la frontera o lo que inmigración pudiese tener en contra de uno, entonces ahí se manda a pedir los expedientes de la persona, usando las huellas de la persona, pero sin darle a inmigración la dirección o dónde los pueden encontrar. Por eso se hace a través de la oficina del abogado. Y así es que entonces se protege a la persona, pero sí se consigue la información que puede ser que ellos no tengan. Entonces, lo importante para las personas que están tratando con abogados o con alguien que los está tratando de ayudar, primeramente es estar hablando con alguien que sepa sobre la ley migratoria. Porque si uno lo que está es hablando con una persona que le está llenando la solicitud o con la computadora que está ayudándolo a llenar la solicitud, ellos no le van a poder decir si uno lo está haciendo bien o mal. Pero si está hablando con una persona, sobre todo un abogado de inmigración serio, que sepa lo que está haciendo, entonces ese abogado le va a tener que decir esas cosas. Desafortunadamente para la señora con la que hablé ayer, ella obviamente los abogados
o no le hicieron las preguntas o no se entendieron entre ellos, porque los abogados nunca deberían haber mandado esa solicitud si es que ella no entendía lo que iba a pasar cuando ya se mandaran los documentos. Como le digo, no quiere decir de que hay personas que no hagan la decisión de hacerlo de todas maneras, aunque tengan que irse a quedar a México, porque ya no tienen otra opción. Pero uno debe saberlo, y eso es lo más importante de una consulta bien hecha, de una consulta, en el caso de nuestra oficina, que no se le va a cobrar por hacerla, porque es lo que podemos hacer para ayudarlos. Antes de cobrarle un centavo, es decirle la verdad, explicarle lo que hay, explicarle si puede o no puede, y no hacer, y al contrario, decirle no lo haga porque esta va a ser la consecuencia, o si lo va a hacer, estos serían los pasos que hay que tomar y este es el tiempo que va a demorar y esto es lo que ustedes tienen que planear porque va a ser un plan de vida, eso no va a ser nada más de un año que uno va y viene y ya se acabó. Así que es difícil a veces oír estas cosas, pero es la manera que aprendemos y por eso es que me gusta conversar con las personas, explicarles lo que verdaderamente estamos tratando de explicar a veces que no se entiende. Esa cuestión de que si entré una vez o entré 2 veces, si usted se vio con algún oficial de inmigración, aunque lo hayan tratado bien, le hayan dado Coca-Cola, no le hayan tomado mucho, como que no le hayan puesto mucha atención, pero le tomaron huellas y le tomaron fotos, entonces quiere decir que usted está en el sistema y usted estuvo en los Estados Unidos ya una vez en ese momento. Y la segunda vez es cuando ya entró y ya ya está acá y por eso es que está aquí trabajando o viviendo o se casó o lo que fuera. Entonces, esa es el detalle más importante de su caso. Y quiero que se recuerden de eso y que acuerden que lo oyeron acá con Vicente Serrano y conmigo. Gracias. Muchas gracias, abogada. Eso es importante, llamar al 773-847-6465. 773-847-6465. Le prometo que no le van a endulzar el oído como en otros lados que le cobran por la consulta y le hacen creer cosas que no son. Le van a decir, ¿se puede o no se puede? Sí se puede y cuesta tanto. No se puede, no le muevas, te vas a arrepentir. El número de teléfono desde México, 001-773-847-6465. Y pues no es por presumir, pero mi amiga Lourdes Monteagudo, la abogada Lourdes Monteagudo, también le presume. Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociación de México, está invicta en esto de los perdones y se necesita alguien experta en perdones para enfrentar estas situaciones como las que estaba exponiendo usted, abogada. Sí, Vicente, pero acuérdate que el perdón nada más se puede pedir también si es que califican para el perdón. Entonces, claro que sí, cuando ya uno necesita el perdón, pues ya te digo, tú sabes que para mí los perdones son sagrados y yo estoy invicta en mis perdones, pero es porque yo entiendo lo que ellos quieren saber, hacemos un buen documento, la persona no lo escribe ellos no tienen que ir a pedirle papelitos a otros amigos o a alguien que hable por ellos. Yo sé exactamente lo que necesitan para poder pedir un buen perdón, pero el problema es que hay que calificar para el perdón, hay que calificar para la residencia y el hecho que uno se casó con un americano no es lo que uno necesita decirle a inmigración. Ok, eso es buenísimo, es muy bueno empezar con esa conversación, pero es ¿cuántas veces entré ilegalmente? Y claro, antes de hablar con inmigración es hablar con una persona o solamente un abogado, alguien que los ayude a entender la situación de cada cual. Hay personas que han venido a la oficina pensando que no pueden hacer nada porque estaban ellos en su mente que habían hecho algo que hacía que no pudiesen hacer nada. Y resulta de que sí podían. Y hay personas que vienen pensando de que pueden hacerlo todo porque se casaron con un americano y le tenemos que decir, pues no, únicamente que te quieras quedar en México por 10 años. Si te quieres quedar en México por 10 años o por lo menos 3 o 4, entonces vamos y hacemos lo que usted quiere. Pero esta es la situación suya por lo que pasó, por lo que vemos en su expediente. Entonces, para los que esperan, para los que no sabemos exactamente qué va a pasar con la reforma y todo lo demás, primeramente,
mandar a pedir su récord si usted no sabe lo que le pasó cuando vio a alguien en la frontera y le tomaron huellas o fotos, porque usted debe saber eso, debe tener eso y usted debe tener récord de eso. Y se hace a través de un abogado que no ponga la dirección suya, sino que le manden al abogado la información para poder ver qué es lo que salió en su récord. Sí va a tener que dar huellas, pero las huellas ellos no saben dónde está esa persona. Usted pudiera todavía estar en México o en China, no importa. El asunto es de que no se sabe a dónde está la persona, sino que mandan el récord a esa persona que lo está pidiendo. Con esa información y con alguna de esta conversación que hemos tenido, que usted lo platica porque fue lo que le pasó a usted, entonces se determina si puede o no puede, si va a poder hacer el caso donde va a poder hacer el perdón antes de irse a Juárez y va a ser perdonada antes de que tenga que ir a Juárez, o si va a tener que ir a Juárez sin perdón aprobado, pero que entonces después eventualmente lo va a hacer ya estando allá en México. Y el problema es de que tienen que entender el tiempo que se va a demorar el caso. Pero todo se puede, lo único que hay que hablar con la verdad y aplicar la ley. Por eso yo le recomiendo los servicios de la abogada Lourdes Monteagudo y de Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, porque va más allá de un cliente, de un papel más, de un caso más. Verdaderamente hay una honesta y legítima preocupación social, querida Lourdes. Bueno, Vicente, mira, mis padres fueron inmigrantes, los padres de Ana Yacine fueron inmigrantes. Nosotros vivimos lo que es estar con el miedo de qué es lo que va a pasar con inmigración, si es que las cosas van a estar bien o mal. También sabemos el costo, los costos y lo difícil que es pagar esas cosas. Entonces nosotros, todo lo que hacemos en la oficina es usar ese conocimiento que tenemos por nuestra propia experiencia y ayudar a las personas que vienen a nosotros. Por eso es que no cobramos por la consulta. Yo no le cobraré nunca a una persona por compartir con ellos y decirle la verdad de su caso. Y cuando ya empezamos a hacer el proceso, pues le damos todo el tipo de ayuda para poder pagar poco a poco, porque los casos sí son caros, hay que hacer muchas cosas, se demoran, pero por eso mismo hay que hacerlo poquito a poco. Y por eso es que los invitamos siempre a que nos llamen, que nos expliquen su situación y ver si podemos ayudarlos. Claro que sí. Y me acordé con esta explicación, como yo también estudié algunos años para profesor, para llegar al magisterio, no ejercí, pero con las explicaciones que da la abogada Lourdes Monteagudo, me acordé que es profesora, usted, Lourdes, y es importante la labor de educación también sobre los derechos de la comunidad. Por eso se ofrecen las evaluaciones gratis. Me pregunto inocentonamente que por qué los otros abogados no hacen lo mismo. Creo que sería lo correcto y así muchas personas, muchas familias se evitarían problemas. ¿A poco no? Sí, verdaderamente yo creo que siempre me ayuda mucho el haber estudiado pedagogía y saber cómo tratar de ayudar a personas a entender sus procesos. Porque una cosa es decirle las cosas a la persona, otra cosa es que ellos entiendan el por qué. ¿Por qué es que de verdad le decimos que entró 2 veces y no una? Porque es que si no se entiende eso, entonces pues la persona queda como que no, pero si no me dijo yo nada más entré una vez, ¿cómo es eso? Pero al explicarlo y al tomar el tiempo de darle esa explicación, ayer lo estaba haciendo por internet, pues ayuda a que la persona no caiga en otro problema o que ayude a otra persona cerca cuando ellos estén hablando de los procesos migratorios y le diga, no, pero tú entraste más de una vez, olvídate, pues tienes que chequear bien eso antes de empezar cualquier papeleo. Esa es mi meta, como maestra, como profesora, eso es lo que me gusta, no solamente que ayudarlos, sino que mis estudiantes se conviertan en personas que puedan ayudar a otros. Pues, abogada, déjeme, hablando de ayudar a otros, déjeme saludar a las personas la lista de personas a las que se les están ayudando ya y que nos envían a Yacine. Yo le agradezco a Betsy Sandoval del área de Chicago por confiar en ustedes y por confiar en nosotros, a mi tocayo Vicente Barrón en California,
a Eder Alfaro de Carolina del Norte, a César Atala de Milwaukee, a Iván Hernández de Blue Island en el área de Chicago, ahí en Illinois, a Sonia Arismendi de Chihuahua, a Javier López de Texas, a Marta Contreras de Elgin, también en el área de Chicago, a Rubí Pérez de Nayarit, a José Dolores Ponce de Alaska, ándale, a Petra Ramírez de Puebla, y un saludo muy especial a Alberto Rivera, que fíjense que pese a padecer una severa discapacidad mental, su madre Esperanza Gallegos buscó los servicios de Asociados de México para lograr la ciudadanía de su hijo y ya ha recibido el certificado de ciudadanía. Esos son los casos que transforman familias, que transforman vidas, mi querida Lourdes, y yo por eso te abrazo, te apapacho a la distancia. ¿Con qué cerramos esta semana? Muchas gracias. Bueno, como siempre, deseándoles a todos mucha salud, que se cuiden mucho, que se porten bien, que se ayuden entre familias para no caer en ninguna de las trampas que después hacen que no podamos arreglar cuando llegue el momento de poder arreglar los papeles. Pues hasta la próxima semana, Vicente. Te agradezco mucho, Lourdes. Un abrazo. Gracias, abogada. La abogada Igualmente. Lourdes Montenegro, experta en asuntos migratorios, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, ayudan a las familias inmigrantes y a las familias también de México que buscan arreglar su situación migratoria desde nuestro país. Recuerde el número de teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos, 773-847-6465, y desde México, 001-773-847-6465. Usted dice